Bueno, mi nombre es Tomás, soy actualmente desarrollador full stack. Me dedico a la parte web específicamente. Hago backend, frontend, servidores, lo que te imagines que pueda hacer un full stack, bueno, lo hago. Básicamente, lo primero que dije en este canal fue PHP es una verga. Y bueno, hoy en día trabajo con PHP porque así es la vida. Y déjame decirte que, aunque trabajo con PHP, muchas veces y para tener soluciones que realmente se adapten a lo que necesitas hoy en día, está JavaScript, siempre está metido JavaScript. Pero bueno, más allá de todo eso, me presento más que nada para que sepas de dónde te hablo y te voy a contar realmente qué es lo que tenés que estudiar de JavaScript en este 2025, qué es lo que tenés que estudiar si querés ser backend, si querés ser frontend, porque realmente es necesario, pero más que nada si te querés dedicar a web. Pero déjame decirte que si no te querés dedicar a web, saber JavaScript siempre es importante, porque hoy en día todas las cosas están conectadas a través de alguna web. Siempre vas a terminar en una web. Si arrancas un proyecto de escritorio, probablemente en algún momento quieras una versión web. Si arrancas un proyecto mobile, en algún momento vas a querer hacer una API REST para poder conectarla con todos los microservicios que tenga. Y créeme que tarde o temprano puedes llegar a caer en algo de JavaScript. Desde mi experiencia, yo empecé estudiando JavaScript, fue lo primero. En realidad empecé con HTML y CSS porque quería dedicarme a web, como todo programador que arrancó hace 4 o 5 años. Y básicamente empecé con HTML, CSS y enseguida, pum, JavaScript. Fue como el primer choque con la programación. Y a vos también te va a pasar algo parecido. Por ahí HTML y CSS son dentro de todo aprendibles, salvo cuando arrancás con CSS y Flexbox y Grid y todas esas cosas que son el terror de los backends. Pero después de eso vas a terminar con JavaScript, sí o sí, y ahí es donde empieza tu camino, a mí entender como verdadero desarrollo. Acá que yo soy partidario de que siempre tenés que empezar por los fundamentos, de cómo funciona Internet, cómo funciona un DNS. Por ahí podés perfeccionar un poquito más si sos backend, pero si no, siempre, siempre, siempre los fundamentos es lo que te va a hacer desarrollarte de verdad con base sólida y no ser uno más ahí del montón. Ahora, viniendo a lo que nos respecta en el video, sí, necesitas aprender JavaScript en este 2025. Ahora, te voy a dar dos grandes caminos para los cuales puedes seguir, el backend o el frontend. Vamos a empezar por el frontend, que es lo que más le interesa a todo el mundo, creo yo. Básicamente para el frontend, el JavaScript está metido 100%. Hoy en día las páginas web se busca que sean dinámicas todo el tiempo. JavaScript te va a permitir ese dinamismo que hoy en día lo puedes tener con otras cosas. Por ejemplo, con CSS hoy en día podés generar mucho dinamismo porque está muy avanzado lo que son los estilos en CSS. Pero realmente si vos le querés dar esa interactividad con el usuario va a ser necesario que aprendas JavaScript. ¿Qué ruta te voy a recomendar para JavaScript? Bueno, siempre, siempre, siempre lo que yo recomiendo es entrar a roadmap.sh. Creo yo que tiene muy buenas rutas, pero sé cauteloso, investiga bien para qué lado agarrar porque puede tener demasiada información que para empezar no puede ser tan práctico. De todas maneras, si querés que te haga un video específicamente con una ruta de JavaScript para front en este 2025, déjame en los comentarios que la hago. Hoy en día las páginas web están conectadas en su casi totalidad con API REST. Es decir, para consumir una base de datos vas a estar haciendo a través del protocolo HTTPS peticiones a un web server para que de ahí pueda traer los datos de una base de datos o donde esté, ya sea. Ahora, desde el frontend te vas a encargar siempre de recibir esos datos y de mostrarlos correctamente. Ojo, por ahí cuando recién empezás no ves el panorama completo. Capaz que vos pensás que simplemente es tomar los datos de la base de datos y mostrarlos en la página y ya está, terminó tu trabajo como frontend. Déjame decirte que ese es el trabajo más simple y vuelvo a insistir que hoy en día ChatGPT resuelve la gran mayoría de estas cosas. La verdadera dificultad la vas a encontrar hoy, por ejemplo, haciendo validaciones, intentando integrar una pasarela de pagos para que sea segura, por ejemplo, haciendo cacheo de datos, creando cookies. Hoy en día el mundo del frontend está muy avanzado, ya no es ese video que te muestran en todos lados de un frontend cantando y bailando y un backend todo transpirado, sino que hoy en día existe una real dificultad en cuanto al frontend, lo que no quiere decir que sea imposible, y vuelvo a insistir, yo creo que las bases son lo que hacen a todo. Después, bueno, puede ser un poco más complejo, menos complejo, pero siempre vamos progresando con la tecnología. Yo te recomiendo que tus primeros proyectos sean 100% en JavaScript. Cuando arranques en web, agarra HTML, CSS, JavaScript y hacerte un proyecto realmente complejo solamente con JavaScript. Después me vas a decir, pero React ya tiene componentes, pero ChatGPT no lo hace completo, pero... Sí, hay un montón de frameworks que hoy te dan las cosas hechas y con eso reciclas un montón de tiempo cuando estés laburando. Pero cuando estás aprendiendo y necesitas hacer las cosas por vos mismos, tenés que romperte la cabeza haciéndolo hasta que te salga. Y una vez que te salga después sí te vas a dar cuenta que React, que Angular, que un montón de frameworks
te van a facilitar el trabajo, pero para eso necesitas primero saber las bases, si no, no te va a servir de nada. En mi caso me acuerdo que mi primer acercamiento a JavaScript fue un curso de Soy Alto, y después de eso me anoté en Coderhouse. En Coderhouse me pareció muy fácil el curso de JavaScript, yo venía con mucho aprendizaje por detrás, había aprendido por mí mismo y nada, de hecho me preparé el mes anterior a empezar el curso y como si iba a arrancar la universidad sabiendo que iba a ser algo súper complejo y me terminé pasando de rosca tanto que el curso se me hizo muy light. Por eso es que en el proyecto final lo que quise hacer era un juego tipo Clicker que quise conectar con NFTs y nada, básicamente no saben la dificultad que tiene hacer un juego, así sea súper simple, solamente utilizando JavaScript. No se imaginan nada de otro mundo, hice un clicker, clic, 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 le das de comer un pececito, que le voy a dejar el link acá abajo. Pero básicamente todo eso tiene una complejidad muy grande y usé cosas como local storage, usé todo el manejo del DOM, que es muy importante. Y nada, básicamente les recomiendo agarrar así proyectos que sean muy complejos y hacerlo con lo más simple. Ahora, terminando con el frontend, vamos a la próxima parte que es el backend. Para el backend, el camino de JavaScript yo creo que es importante, vuelvo a insistir, las bases, siempre los fundamentos. Primero, fundamentos comunes a todo, no importa después si vas a trabajar en backend con Node.js, con Net, con PHP, con lo que se te ocurra, con Java si querés, no te lo recomiendo. Con cualquier cosa que trabajes, los fundamentos van a ser siempre lo mismo. Entonces, primero estudiar los fundamentos y después sí, a JavaScript. Empezar con Node.js, todos te dicen que puede ser un poquito más difícil que arrancar con JavaScript del frontend. Esto se debe a que por ahí trabajar con consolas siempre va a parecer un poquito más difícil que trabajar viendo una interfaz gráfica. O sea, funciones, anidaciones, bucles, lo cotidiano para todos los lenguajes, aprenderlo con JavaScript y aplicarlo al backend. Ahora, déjame te voy a decir algo que no le va a gustar a un montón de gente, y es que el backend no es solamente API REST, o sea, podés hacer un montón de cosas en el backend. Ahora, sí, el 90% diría yo de Node.js, y le pido disculpas a los desarrolladores pro de Node.js, son API REST, así que después sí, dedicarle a pleno a eso, pero antes, como siempre, fundamentos, qué es Internet, qué es HTTPS, qué es un DNS, qué es un IP, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, Node.js se me hacía algo súper complicado, no podía entender la estructura y cómo funcionaba por detrás. Node.js, que básicamente es el motor del Google Chrome sacado para que vos puedas trabajar con Mac. Hasta que un día entré a la facultad y empecé a trabajar con Net y empecé a hacer proyectos con Net y empecé a agarrar Netcore, y cuando agarré Netcore hice API REST, hice scrapping, hice un montón de cosas, trabajé con patrones de diseño, MVC, un montón de cosas, y básicamente cuando volví a Node.js me parecía una papa. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Los lenguajes del backend son todos iguales. Tenés que aprender los fundamentos, como todo. Después no importa con qué lenguaje te manejes. Mirá mi caso, yo aprendí HTML, CSS de JavaScript y terminé trabajando con PHP. Ahora, hay una cosa que no se puede negar y es que JavaScript está metido en todos lados donde quieras hacer web. Insisto, si vas a hacer web, tenés que saber JavaScript. No hay otro. Y hoy en día te doy un condimento más. Si sos backend, aprende cómo centrar un div, cómo agarrar con JavaScript y mostrar algo y ocultar algo y cómo guardar algo en el local storage y cómo crear una cookie y un montón de cositas que son importantes. Yo, ¿qué te recomiendo? HTML, CSS, JavaScript, React, en ese orden si lo que querés hacer es frontend. Si lo que querés hacer es backend, ¿qué te recomiendo? HTML, JavaScript, TypeScript, Node.js. Y después dedicale un poquito al frontend, no te va a matar, ya no somos esos desarrolladores puristas de la época. No te digo que te hagas especialista porque vas a perder tiempo y tenés que especializarte en algo, es muy importante. Te lo digo yo siendo full stack, que soy, hoy me siento un licenciado en casi todo, pero estudié un poquito de cada cosa. Uno nunca sabe cuándo le va a salir una oportunidad o cuándo va a tener que cambiar de rumbo o lo que sea en tu carrera profesional, es todo incierto, así que lo más importante es que un poquito de todo. Y por último lo que te voy a decir, insisto, no importa la ruta que quieras, no importa el lenguaje que quieras aprender, la tecnología siempre avanza, la tecnología siempre se recicla y los lenguajes como estos no van a morir. Si no murió PHP todavía, JavaScript le quedan siglos y siglos y siglos. Así que no te encajes con eso de que hoy en día tenés que estudiar Python porque si no, no vas a conseguir trabajo. Estudia lo que quieras, sé bueno en lo que quieras y te aseguro que vas a conseguir trabajo. Así que nada, nos vemos en la próxima.